Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Hoy Jesús se nos presenta a los discípulos de todos los tiempos como aquel que da sentido pleno a la existencia, como aquel que es capaz de satisfacer y solventar por completo nuestras ansias de felicidad, de gozo y de vida plena. Nos queda claro al escuchar este pasaje del Evangelio de San Juan, que únicamente siguiendo a Jesús y aceptándolo a Él como camino, verdad y vida, que hallaremos sentido a nuestra existencia. Este hermoso pasaje se desarrolla al final de la última cena. Jesús comienza a despedirse de los suyos. Él sabía que ya no estaría mucho tiempo con ellos. Los discípulos quedan tristes y desconcertados. Aunque Jesús no les habla claramente, todos ellos intuyen que pronto la muerte les arrebatará de su lado a Jesús. Y surge el miedo, la tristeza, el desconcierto. ¿Qué será de ellos sin Él? ¿A dónde van a ir? ¿Quién los guiará cuando Jesús ya no esté? Jesús los contempla y sabe que es el momento de reafirmarlos en la fe, enseñándoles a creer en Dios de manera diferente. Jesús los anima y les dice que Él los deja para encaminarse hacia el misterio del Padre, pero que no los olvidará, y hasta les promete que preparará un lugar en la casa de su Padre y que un día volverá para llevárselos consigo. A los discípulos se les hace difícil creer algo tan grandioso y tan hermoso. En su frágil corazón se despiertan toda clase de dudas e interrogantes.
También a nosotros, los discípulos de Jesús, hoy nos sucede algo parecido. Vivimos llenos de dudas y de miedos. Tomás, con su sentido realista de siempre, solo le hace una pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y la respuesta de Jesús es todo un desafío. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La respuesta es clara. Quien quiera ocupar una de aquellas habitaciones en la casa del Padre Celestial debe asumir a Cristo Jesús como camino, como verdad y como vida. Jesús se nos ofrece como el camino que lleva al Padre, como la verdad que nos llevará siempre a la sabiduría plena y como la única vía que existe para tener vida plena, vida en abundancia, vida eterna. Veamos pues, yo soy el camino. El problema de muchas personas cristianas y no cristianas no consiste en vivir extraviadas o perdidas, sino en algo mucho más triste, profundo y trágico. Sencillamente, muchas personas viven sin camino. Son personas activas que tal vez se mueven mucho, hablan mucho, se agitan, trabajan, se organizan. Se las ve siempre corriendo de un lado para otro, pero en realidad no van nunca a ninguna parte. Viven girando siempre en torno a sí mismas y a sus pequeños reinos y a sus intereses. Su vida es una pura repetición. Hacen todos los días lo mismo de manera monótona y no van a ninguna parte. Quizás lo tienen todo, pero no conocen la alegría del Evangelio que todo lo inunda y que se renueva y crece constantemente. Su existencia transcurre sin dirección ni horizonte. No saben ni lo que es extraviarse, ni tampoco han experimentado la alegría de ser encontrados por el Señor Jesús. No tienen la experiencia de saberse amados, guiados, sostenidos y orientados por Jesús. Otros viven encerrados en su propio yo, en su ego, en su grupito, y sin embargo no conocen el camino que los acerque al encuentro con los demás. Son incapaces de caminar para acercarse al pobre, al olvidado y al marginado. No hay en sus vidas un camino que los lleve a ellos. Otros nunca se encuentran consigo mismos. Nunca encuentran el camino para hacer un viaje hacia lo interno del corazón y descubrir el propósito de sus vidas. Y tristemente, muchos mueren sin saber para qué nacieron. ¿Cuántas personas mueren en el abandono y la soledad porque nunca hallaron el camino? ¿Y qué puede hacer un hombre o una mujer cuando descubre que su alma es un inmenso desierto sin caminos? ¿A quién puede dirigirse? ¿Con quién podríamos caminar? Deberíamos de recorrer hoy y siempre estas palabras de Jesús y recordarlas constantemente. Yo soy el camino. Muchos, por mucho tiempo, pensamos que ser cristiano consistía en confesar unas cuantas doctrinas y poner en práctica unos cuantos ritos y costumbres. Pero nos vamos dando cuenta de que
Nos falta descubrir que Cristo es un camino que hay que recorrer. Solo caminando con Jesús hallaremos sentido a nuestra vida. El único camino acertado para vivir intensamente esta vida, abiertos a lo más hondo del ser, en completa paz y alegría, acogiendo la vida hasta su extrema plenitud, se llama Cristo Jesús. Te pregunto, hermano y hermana, ¿cuál camino estás recorriendo? ¿Hacia dónde te diriges? ¿O acaso ni siquiera tienes un camino que seguir? ¿Qué rumbo lleva tu vida? Si no tienes un camino, déjame anunciarte que Jesús es el camino que nos lleva al cielo. Jesús es el camino que nos hace hermosa la vida. Jesús es el mejor y el único camino. Y si ya estás en el camino, recuerda que tu misión consiste en traer y más almas desorientadas a Jesús camino. El camino inaugurado por Jesús es un camino que hay que recorrer con los ojos bien puestos en Jesús, siguiendo en todo su ejemplo. De lo contrario, terminaremos desorientados. Yo soy la verdad. En un mundo lleno y relleno de tanta falsedad y mentira, Jesús nos invita a descubrir que en Dios está la raíz, la fuente, la esencia de la perfecta sabiduría y la verdad absoluta. Jesús quiere que miremos la vida con sus ojos, que entendamos los misterios de Dios con su corazón. Hallar la verdad es darnos cuenta por fin y aceptar que todo ser humano solo es y será pleno en el amor de Dios. Hallar la verdad es descubrir que la única verdad es el amor. Jesús es el único que puede enseñarnos a vivir en la verdad. Él nos enseña otro modo para comprender la vida, otro modo de ver y sentir la existencia, otra dimensión más honda, otra lucidez y otra generosidad, otro horizonte y otra comprensión, otra luz, otra energía, otro modo de ser, otra libertad, otra esperanza, otra manera de vivir y de morir. Jesús es el único que nos puede explicar las Escrituras y puede hablarnos de Dios Padre. Él es la verdad absoluta. Si queremos saber, busquemos primero a aquel que es la sabiduría. Si queremos conocer la verdad, busquemos al Señor Jesús. Todo cuanto dice Jesús es verdad. Debemos atender las palabras de Cristo Jesús si queremos que nuestra vida cambie. Él ha venido a traernos la verdad de Dios, la verdad del mundo, la verdad del ser humano, la verdad de las cosas materiales, la verdad del sufrimiento, la verdad de la muerte, la verdad del más allá. Y quien se aparta de esta verdad cae pronto en el error, en la mentira, en la incoherencia, en la falsedad. Quien sigue esta verdad, quien la ama, la vive, la defiende, podrá sentirse libre, pues la verdad los hará libres, ha dicho Jesús. Te pregunto, cuando quieres conocer la verdad sobre algún aspecto de tu vida, ¿a quién recurres? ¿Consultas con Jesús antes de llevar a cabo tus sueños y tus planes? ¿Dejas que Él sea quien te guíe? ¿Has hallado sabiduría y verdad a los pies de Jesús?
¿Dónde estás buscando la verdad? Yo soy la vida. Ser cristiano no es admirar a un líder ni formular de memoria una confesión de fe sobre Jesús. Ser cristiano es encontrarse con un Cristo vivo que es capaz de hacernos vivir. A Jesús muchas veces lo empequeñecemos y lo desfiguramos al vivirlo. Mutilamos su evangelio, negamos su verdad, traicionamos su confianza, no lo obedecemos, no lo seguimos, no lo dejamos ser ni actuar, lo condicionamos y hasta frenamos el impulso del Espíritu Santo. No hay duda alguna que para los primeros creyentes de la iglesia primitiva, el cristianismo no era propiamente una religión, sino una forma nueva de vivir, un camino. En la primera lectura escuchamos cómo es el amor y la unidad lo que supera las diferencias y necesidades surgidas entre los primeros cristianos. Al final comprendemos que el gran protagonista de aquella pequeña discusión fue el Espíritu Santo, que condujo y guió a la iglesia a vivir de acuerdo con el Evangelio y de acuerdo con Jesús. Lo importante para ellos no era vivir dentro de una institución religiosa, sino aprender juntos a vivir como vivió Jesús. En Jesús estaba su fuerza. Jesús era su ejemplo, su modelo de vida. ¿Cuál es tu modelo de vida? ¿A quién pretendes imitar o a quién estás imitando? ¿A quién quieres parecerte? ¿A Jesús? Vivir en Cristo es hacer vida su evangelio, es destilar a Cristo, oler a Cristo, no buscando privilegios al servir en la comunidad, como nos dice San Pedro en la segunda lectura. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seremos estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, siempre que vivamos de acuerdo con Jesús y su evangelio. Vivir en Cristo es vivir para Él, con Él y en Él. Y todo lo que no sea vivir en Cristo es signo de muerte y de oscuridad. Quien no se acerca a Jesús experimentará tarde o temprano los síntomas de la muerte. Quien sigue a Jesús, que es vida, no morirá jamás, sino que vivirá eternamente. Les pregunto, ¿qué clase de vida estás llevando? ¿Es la vida de Jesús? ¿Se manifiestan en tu vida personal y cristiana los frutos de la resurrección? Jesús es camino, verdad y vida. Y quien ha visto a Jesús ha visto al Padre Celestial. Y quien crea en Él hará las obras que Él hizo y las hará aún mayores. Este texto de hoy nos llama a fijar la mirada en Jesús, a ver a Jesús. Pero no se trata ver a Jesús superficialmente o de reojo, no. Se trata de contemplar por largo rato a Jesús y descubrir en Él el rostro amable y misericordioso de Dios Padre, hasta dejarnos seducir y conquistar por Él. Quien contempla a Jesús, contempla a Dios. Quien le escucha,
escucha al Padre Celestial. Quien actúa en su nombre será respaldado por las obras y el Espíritu de Dios. Quien ora con fe, siempre será escuchado. Estas son promesas de amor, promesas de Jesús, el Hijo de Dios, para usted que me escucha y para mí. Y felices y dichosos seremos quienes creamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.